Les decía Correcto. que trasladáramos nuestra memoria a unos 20 años atrás, cuando no teníamos tanta tecnología y nos comunicábamos a través de las cartas, por el correo. ¿Recuerdan un poco ustedes cada vez que recibían una correspondencia, una carta con un sello y abrían ese sobre, bien sea una carta o una postal, y recibían de otra persona un mensaje escrito de su puño y letra? Los sentimientos que ustedes percibían con esa información, ¿no? Y si lo comparamos con lo que ocurre hoy en día, cuando muchas veces nuestras relaciones interpersonales y nuestra comunicación con el uso o el abuso de la tecnología nos impide lograr esas emociones porque hacemos uso de la tecnología, enviamos un mensaje de texto, a veces una videollamada, a veces incluso cortamos hasta las palabras en los textos que enviamos, y eso definitivamente pues atenta contra las emociones y contra el sentimiento que a lo mejor lo queremos transmitir, pero no estamos utilizando el medio adecuado para hacerlo, ¿no? Y todos estos problemas de comunicación pues definitivamente afectan lo que son nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de reflexionar en este breve espacio sobre lo que deberíamos entender por comunicación y cómo relacionarnos con las personas y tomar algunos tips, algunas recomendaciones que podamos incorporar a nuestra vida diaria y que nos permitan de alguna manera pues mejorar esas relaciones y esa comunicación que día a día estamos llevando. El objetivo de este espacio, entonces, que proponemos para la tarde de hoy es desarrollar algunos recursos personales que nos permitan comunicarnos efectivamente a través de todo tipo de mensajes y que esto nos permita, a su vez, propiciar relaciones interpersonales más armónicas, ¿no? El momento que estamos viviendo, especialmente hoy en día, con el distanciamiento social, nos hace modificar un poco nuestros códigos de conducta en materia de comunicación y en materia de relaciones interpersonales. Vamos a también analizar un poco hoy el impacto que ha tenido entonces la comunicación y las relaciones con los otros, producto de esta pandemia, de este distanciamiento social que estamos viviendo. Y vamos a tratar de definir pues algunos cambios de comportamiento y de actitudes que nos permitan superar estas barreras de comunicación que nos ha impuesto el distanciamiento social. Para comenzar a hablar un poquito de comunicación, tenemos que explorar algunos conceptos que nos indican que la comunicación permite reflexionar sobre la importancia, el alcance y las implicaciones que tiene una actividad que es propia o exclusiva de los seres humanos. Somos solamente los seres humanos los que tenemos la capacidad de comunicarnos, y dependiendo cómo manejemos esa comunicación y cómo apliquemos algunas estrategias de comunicación, el resultado va a ser más positivo o más negativo. Y eso es un poco lo que vamos a tratar hoy de hablar. También tenemos que entender que no todos utilizamos el mismo tipo de vocabulario, porque a lo mejor no tenemos la misma formación cultural o académica, o pertenecemos a un mismo contexto social, país, etcétera, ¿no? Entonces debemos de entender que en muchas ocasiones hay que plantearnos la reflexión de cuándo tenemos que hacer un uso de un lenguaje, por ejemplo, más culto, o un lenguaje más técnico, o simplemente podemos utilizar un lenguaje más popular. Porque muchas veces la información que queremos transmitir no llega a nuestros interlocutores, a nuestros receptores, porque no sabemos hacer uso del lenguaje. No podemos expresarnos de la misma manera entre colegas, contadores, abogados, médicos, como lo hacemos con un paciente o como lo hacemos con un propio colega. No podemos tampoco hablarle a un obrero o una persona que viene a hacer una actividad a nuestra casa, que a lo mejor no tiene un tipo de lenguaje tan culto como el nuestro, de la misma manera como lo hacemos con un familiar o con una persona de nuestro mismo nivel social. Entonces, una de las primeras reflexiones que deberíamos hacer es entender que tenemos que adecuarnos al contexto de las personas en las cuales nos estamos dirigiendo para comunicarnos, y que en unas ocasiones tendremos que hacer un uso de un lenguaje más culto, en otras ocasiones de un lenguaje más técnico, y en otras podemos hacer uso a lo mejor de un lenguaje más popular. Porque si nos equivocamos de contexto, a lo mejor no estamos garantizando que el mensaje ni el contenido de la información llegue de la forma como lo deseamos. Los problemas que se nos pueden plantear en la comunicación, entonces, nos invitan a analizar un poquito las barreras, los obstáculos que pueden estar afectando nuestra comunicación, y esto nos va a permitir superar algunas carencias que pueden estar manifestándose en los actos comunicativos que nosotros establecemos con las personas.
Entonces, es importante retomar un poco aquellos conceptos que nos enseñaron en la universidad de cuál es el esquema a través del cual fluye la comunicación y visualizar cómo en nuestro contexto actual pueden estar siendo afectados, bien sea los emisores, los receptores, los canales o dentro de los contextos donde nos desenvolvemos, qué problemas o qué barreras podemos estar enfrentando en materia de nuestra comunicación y que eso de alguna manera también afecta la manera como nos relacionamos con los demás. ¿Okay? La comunicación, entonces, para tener algún marco referencial, proviene del latín comunicare, que implica el significado de compartir. ¿Y qué es lo que compartimos a través de la comunicación? Pues compartimos sentimientos, compartimos ideas, compartimos pensamientos, compartimos actitudes y lo que obviamente más compartimos son datos e información que queremos transmitir a través de un mensaje. La comunicación también la debemos de entender como un proceso a través del cual un determinado mensaje es comprendido por alguien distinto a quien lo emite. Y algunos autores hablan de que es una habilidad que desarrollamos para interactuar en nuestras relaciones afectivas, en nuestras relaciones personales y en nuestro ámbito laboral o profesional. Es importante entonces acotar que la verdadera comunicación se produce cuando las demás personas que interactúan con nosotros entienden lo que decimos, expresamos o transmitimos de un modo u otro. ¿Y por qué decimos esto y por qué lo colocamos en rojo? Porque a veces nosotros lanzamos un mensaje, no lo pensamos bien, no lo expresamos bien y el mensaje no se entiende de la forma como nosotros quisimos enviarlo. O no tenemos cuidado a la hora de expresar el mensaje y de alguna forma estamos alterando el contenido de la información que queremos transmitir. Hoy vamos también a aprender un poco cómo dentro de un mensaje hay un contexto verbal, hay un contexto de significado y hay un contexto gestual que es el que más explica el contenido de lo que queremos transmitir para que tengamos cuidado a la hora de transmitir la información con nuestros interlocutores. Bien, entendiendo un poquito el modelo de comunicación o repasándolo para quienes ya en algún momento quizás lo hemos visto, recordemos que hay siempre un emisor, que es la persona que emite el mensaje que desea transmitir. De la otra cara de la moneda tenemos al receptor, que es la persona que recibe el mensaje. Normalmente nos comunicamos a través de un canal y establecemos algunos códigos de comunicación que permiten darle contenido a ese mensaje que queremos transmitir. Y normalmente pues se produce dentro de un contexto que puede ser una relación personal, un ámbito profesional o un ámbito definitivamente laboral en el cual queremos transmitir un mensaje, ¿no? Si analizamos un poco este gráfico y consideramos las distintas variables que tenemos en este momento, obviamente el distanciamiento social nos ha impuesto una realidad muy distinta a la que veníamos trabajando, ¿no? Anteriormente, pues, comunicábamos la información prácticamente todo el tiempo de manera presencial y lo considerábamos hacer de una manera muy simple y muy sencilla, pero cuando se nos impone un distanciamiento social, es mucho más interesante ahora entonces analizar cómo puede estar afectándose la comunicación por efectos de distancia, por efectos del uso de la tecnología, porque definitivamente no estamos teniendo un contacto físico, muchas veces ni siquiera visual, porque abusamos un poco de los correos electrónicos, de los mensajes de texto, de los mensajes de WhatsApp y descuidamos un poco la parte emocional que implica la comunicación, ¿no? Para quienes se comunican a través de los medios electrónicos, por ejemplo, si hacemos referencia a los millennials, incluso muchos de nosotros no entenderíamos ni siquiera los mensajes que transmiten, porque cortan las palabras, porque sustituyen palabras por imágenes y codifican el mensaje de una manera que no todos los que estamos dentro de ese mismo contexto lo podemos comprender. Pero nosotros mismos también en nuestro día a día hacemos algunos abusos del manejo de la información. Enviamos correos electrónicos a lo mejor muy genéricos, enviamos mensajes de texto también muy genéricos, escribimos muchas cosas, pero enviamos poca información verbal y sobre todo estamos perdiendo la posibilidad de estar de frente a la otra persona y de poder compartir con ellos a través del contacto físico la manera en la que nos queremos comunicar, ¿no? Una de las cosas que vamos a referir hoy y que he recomendado en todas las charlas y todos los contextos cuando hablamos del teletrabajo es que más allá de que hagamos uso de la tecnología, más allá de que utilicemos el correo electrónico, las redes sociales, los mensajes de texto, el WhatsApp,
hagamos más uso a lo mejor de los mensajes de voz, de las videollamadas, porque la otra persona con la que queremos interactuar posiblemente va a disfrutar mucho más la conversación y va a entender mejor el mensaje cuando nos ve a nosotros en una imagen, ¿ok? Entonces, mi recomendación en este distanciamiento social para mejorar la comunicación es siempre tratar de desprendernos un poquito de tanta tecnología o aprender un poquito de usar la tecnología de manera más adecuada, de forma que la comunicación pueda fluir de una manera más natural y que podamos tener la posibilidad de interactuar con el otro, siempre pudiendo observar su cara y pudiendo hacer uso también de nuestro lenguaje gestual cuando nos vamos a comunicar. Bien, siguiendo un poco con el contenido que queremos compartir, tenemos que entender que hay diferentes tipos de comunicación, ¿ok? El primer tipo de comunicación que más utilizamos todos, obviamente, es la comunicación verbal. Y cuando hacemos uso de la comunicación verbal, tenemos que recordar, tener cuidado con lo que es el tono, el ritmo, el volumen, el verbo y la cadencia de la información. No es lo mismo decir una cosa a un determinado volumen o a otro, dependiendo del impacto que queremos ocasionar. No siempre tenemos que utilizar el mismo tono para toda la información que queremos transmitir y tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los verbos en el contenido de información que expresamos de manera verbal. Esto puede impactar positiva o negativamente el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Por otro lado, tenemos la comunicación escrita, ¿ok? Y aquí tenemos que detenernos también porque muchas veces por la rapidez con la que escribimos los mensajes, sobre todo los textos o los diccionarios nos juegan a veces alguna mala pasada, alteramos la información que va dentro de ese mensaje. Pero también tenemos que recordar un poquito algunas reglas de ortografía y de redacción que parece que muchas personas han olvidado. Recibimos constantemente muchos correos electrónicos, muchas cartas, incluso mensajes a través de los teléfonos celulares, inundadas de faltas de ortografía, etcétera, que desdicen mucho de la persona que emite el mensaje. Entonces, una reflexión que tenemos que hacer hoy es también repasar un poquito esas normas de ortografía y esa redacción, porque definitivamente ese mensaje transmite la imagen de quien lo está enviando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y finalmente entender también que gran parte del contenido de la información que compartimos tiene que ver con nuestros gestos y que los gestos normalmente acompañan las palabras. Los gestos van acompañados de algunos movimientos, los gestos van acompañados de algunas expresiones y traducen mucho más contenido de información que incluso la forma verbal en la que nos comunicamos. Entonces, esto nos lleva a entender también algunas estadísticas que quiero compartir con ustedes, que a lo mejor no se las han planteado o no las han leído por allí, que nos dice que nuestro cerebro procesa un promedio de 600 a 700 palabras por minuto y que normalmente nosotros hablamos a una velocidad promedio de 100 a 150 palabras por minuto. Esto representa un reto para nuestros interlocutores porque pareciera que estamos manejando contenidos de información con una alta carga y tenemos que estar entonces a lo mejor preparados para procesar ese volumen de información que estamos recibiendo, ¿no? Pero lo más impactante de esto es que cuando analizamos los contenidos de la información que compartimos, fíjense lo que indico en la parte inferior, solamente en los mensajes que transmitimos, un 10% está expresado en el contenido o en lo que digo. Un 40% se transmite de forma verbal sobre la manera como yo me expreso o de la manera como digo las cosas. Y un 50% del contenido de la información que comparto tiene que ver con la parte de expresión, sobre todo con la parte de gestualidad. Entonces, imagínense que en este contexto de distanciamiento que estamos viviendo, el 50% lo estamos perdiendo cuando no nos comunicamos de manera presencial o cuando no hacemos uso de una herramienta de tecnología de comunicación que implique el uso del video. Impactante, ¿verdad? Entonces, otra reflexión que nos tenemos que llevar el día de hoy es que para mejorar nuestro nivel de comunicación con los demás, debemos de tratar de garantizar por lo menos vernos para hacer uso o aprovecharnos un poco de lo que es el lenguaje gestual, que es el que nos permite afianzar o aumentar la asimilación del contenido de la información con la que nos estamos comunicando. Entonces, yo les pido sobre todo a quienes trabajan a distancia en sus ámbitos laborales,
que con sus equipos de colaboradores traten al menos de que en algún momento esa comunicación que tengan para seguimiento de sus instrucciones, de sus reuniones, de sus responsabilidades, venga acompañada a través de una videollamada, porque con esto vamos a poder incorporar un mayor contenido de la información que estamos transmitiendo. ¿Ok? Llevamos los primeros 20 minutos de desarrollo de la conferencia y como siempre les ofrezco y nos recomiendan nuestros expertos en materia de aprendizaje virtual, es bueno que hagamos una pausa activa para hacer un pequeño ejercicio de gimnasia cerebral que nos permita de alguna manera activarnos un poquito más y ponernos alerta para seguir disfrutando del contenido que estamos compartiendo. Y los voy a invitar a algo que no todos a lo mejor han hecho alguna vez, pero los voy a invitar a compartir conmigo un pequeño ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Ok? Ustedes me pueden seguir viendo por la cámara y yo les voy a pedir que me apoyen haciendo algunos pequeños ejercicios con estas letras que les estoy colocando en pantalla. ¿Ok? En primer lugar, tenemos una lista de letras. Quiero estar seguro que todos me estén viendo. ¿Ok? Y vamos a tratar de armar esas letras o de asimilar esas letras con los dedos de nuestras manos. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer la primera. Tenemos la X, tenemos la L, tenemos la B pequeña, tenemos la T y tenemos la I. ¿Me siguen? Vamos a hacerla todos. Tenemos X, L, B, T, E, I. Ahora vamos a cambiar el orden a ver cómo nos va. Colocamos la T, colocamos la X, colocamos la I, colocamos la L y colocamos la B. Quizás lo podemos hacer un poquito más rápido. T, X, I, L, B. T, X, I, L, B. ¿Me siguen? Hacemos ahora lo mismo, pero vamos a hacer el empleo de las letras mayúsculas. Y al ser mayúsculas necesitamos unas herramientas un poquito más grandes. Entonces vamos a hacerlas con nuestros brazos. Por ejemplo, hago la X, hago la L, hago la B, hago la T y hago la I. ¿Me siguen? Lo volvemos a hacer. Hago la X, hago la L, hago la B, hago la T y hago la I. Y si lo queremos alterar un poquito más, para ponerlo más difícil, pues invertimos el orden de las letras y entonces hacemos la B, hacemos la T, hacemos la I, hacemos la L y hacemos la X. ¿De acuerdo? A ver, reacciones. ¿Cómo nos fue con ese ejercicio? Pueden escribirlo por el chat o pueden abrir el micrófono. Hay algunas personas que dicen que no escuchan. Muy bien. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Cuéntenme. Excelente. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fácil. Sí. Bueno, más adelante ponemos otro con un poquito más de dificultad para ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Otra conversación de la tarde de hoy. Volvemos a compartir pantalla. Bien, la comunicación también tiene que ver con una asimilación de conceptos relacionados con el pensamiento, las emociones y el lenguaje. Es decir, a veces pensamos, a veces sentimos y a veces hablamos, pero no lo hacemos a lo mejor en ese mismo orden. Entonces es importante que a la hora de comunicarnos, primero pensemos muy bien lo que queremos transmitir, analicemos muy bien el tipo de emoción que le tenemos que incorporar al mensaje que queremos expresar y finalmente nos comuniquemos a través del uso del lenguaje, bien sea verbal, escrito o gestual. Porque definitivamente lo que pensamos tiene muchísimo que ver con nuestras emociones. Y muchas veces dejándonos guiar por las emociones podemos estar a lo mejor cometiendo errores en nuestra comunicación. Entonces hay que también dosificar un poco el manejo de las emociones, ¿no? Y en esto deberíamos de aplicar un poquito lo que se llama la inteligencia emocional. Ustedes han oído hablar de inteligencia emocional, saben en qué consiste cómo hacer uso inteligentemente de nuestras emociones. Pues eso precisamente es lo que tenemos que hacer o aplicar al momento de comunicarnos. Tenemos que pensar primero muy bien cuál es el mensaje que queremos transmitir, entender el tipo de emoción que queremos incorporar a ese mensaje. No es lo mismo hacer un halago que expresar un regaño o hacer un llamado de alerta a una persona. El tono de voz, la emoción que le transmitimos al mensaje debe ser diferente a la hora de halagar
o de regañar o llamar la atención a alguien, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos a las personas de una forma que pareciera que los estamos regañando, le estamos dando un contexto emocional que no se corresponde con el mensaje que queremos transmitir. O vamos a regañar a alguien y lo hacemos de una manera tan sutil que no logramos tampoco el impacto o la reacción que queremos en esa persona. Entonces, debe haber un equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y de la manera como nos expresamos, ¿no? Y otra de las reflexiones que deberíamos de tratar de llevarnos hoy. Entender un poco que nuestras emociones están asociadas a la manera como nos comunicamos y que tenemos que dar el tono o la intensidad emocional que se corresponde con la información que quiero transmitir en función de la reacción que quiero causar con mi interlocutor. Porque si no le otorgo la emocionalidad necesaria a ese mensaje, posiblemente la reacción que voy a obtener en la persona no va a ser exactamente la misma. ¿Okay? Otra reflexión que hoy nos llevamos de esta conversación. Y por supuesto, a la hora de hablar de comunicación, no podemos olvidarnos de un concepto o de una característica muy importante que debe tener todo medio de comunicación y toda forma de comunicarse, que es la asertividad. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es para ustedes la asertividad? Y pueden escribir si quieren por el chat o pueden abrir su micrófono para que nos den su propia apreciación de lo que es la asertividad. Cuéntenme un poquito qué es para ustedes la asertividad. A ver. Podemos escribirlo por el chat o podemos abrir el micrófono y compartirlo a viva voz con el grupo de participantes. ¿Qué es una persona asertiva? Aló. Adelante, Lilian. Para mí ser congruente al expresarse. Ajá, ¿qué piensas tú, Lilian? Ser asertivo es en el caso de la comunicación, que la intención que se tenga del mensaje sea comprendida, o sea, que la manera como yo me exprese sea comprendida para la persona que recibe el mensaje, que lo haga de una manera adecuada y consona para que la persona comprenda el mensaje tal cual yo se lo quiero transmitir. Muy bien, excelente contenido. Por aquí nos señalan también ser congruente al expresarse. Asertividad es la capacidad de decir el mensaje en la circunstancia adecuada, es decir, lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y cuándo lo debo decir. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su apreciación de la palabra asertividad? Ok. Ser abierto, ser franco, nos dice también María Elvira. Excelente. Yo les voy a decir también algunas frases que traducen el mensaje, ¿no? Una habilidad, por ejemplo, comunicacional para expresar sentimientos, emociones, inquietudes, ideas y opiniones, pero de una manera clara y objetiva. Esa debe ser la característica presente en la asertividad, que debo expresarme claramente y de manera objetiva. También, a la hora de ser asertivo en materia de comunicación, tengo que estar abierto a las críticas y a los halagos, porque normalmente cuando me expreso con claridad y de una manera adecuada, se entiende muy bien lo que yo quiero transmitir y eso puede causar reacciones en mis interlocutores, buenas o malas, si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo. Los que estén de acuerdo me halagarán, los que no estén de acuerdo me criticarán. Entonces, también en materia de comunicación, al ser asertivos, tenemos que estar abiertos a las críticas y abiertos también a los buenos feedback que nos puedan dar. Lo más importante en materia de asertividad es que tenemos que aprender a comunicarnos sin reservas y sin sentimientos de culpa, vergüenza o miedo. Tengo que decir las cosas de la manera como lo siento, quizás tengo que saber utilizar el tono y la manera de expresarlo para no invadir o no agredir a la otra persona, pero tengo que hacerlo de una manera auténtica, que me permita satisfacción, que me permita expresar lo que quiero en el momento que lo deseo, sin sentirme mal por ello, siendo sincero y utilizar una manera grata de poderlo expresar, ¿no? Entonces, para ser asertivo en materia de comunicación implica expresar aquello que queremos y nos hace sentir bien, pero de una manera clara, objetiva y sin reserva. ¿De acuerdo? Otro elemento que debemos incorporar. Adelante. Las preguntas son para el final. Sí, puedes hacerlas en el transcurso y vamos a abrir al final también un espacio. Sí, porque me llama la atención cuando dice de manera clara y objetiva, porque generalmente el contenido de comunicación que generalmente uno expresa es muy subjetivo, sobre todo cuando hay una opinión.
Entonces, ¿objetivo para quién? O sea, me llama la atención porque a lo mejor para la otra persona, que es la que recibe el mensaje, esa asertividad que tiene que ser clara y objetiva está un poco, vamos a decir, bañada de una subjetividad o de una creencia, una manera de pensar mía, y que la otra persona pues no lo ve así. Entonces, Correcto. cuando yo me comunico sin ser objetiva, dejo de ser asertiva. En conclusión, esa es mi pregunta. Sí, lo importante es que hay un marco de objetividad que tenemos que mantener. Obviamente hay un toque de subjetividad que tiene que ver con tu opinión o con tu posición, ¿no? Pero no se trata entonces tampoco de imponer que esa subjetividad sea la única que impere en el marco de la comunicación, sino que tiene que ser lo suficientemente abierta la comunicación para que se tome en cuenta tu opinión, pero también la opinión del otro, ¿no? Por eso tratamos de que no imponer dentro de una comunicación asertiva únicamente mi criterio. Voy a dar mi criterio subjetivo, lo voy a decir de manera franca y abierta, pero bajo un contexto que permita cierto nivel de tolerancia, de comprensión con la otra persona que me estoy comunicando. Ok, perfecto. Chévere. Gracias por tu aporte, Lilian. Bien. Encajando un poquito entonces el concepto de comunicación que hemos venido conversando hasta ahora, precisamente pues la base de las relaciones interpersonales que se desarrollan entre cada uno de nosotros tiene que ver con la comunicación, ¿no? Normalmente para que exista una relación interpersonal es aquella que se produce entre una o más personas. Uno de los fenómenos más importantes en la vida de cualquier ser humano implica la socialización con pares en diferentes situaciones, circunstancias o características, nuestra familia, nuestro ámbito laboral o profesional, las organizaciones o las instituciones a las que pertenecemos, pero el individuo, el ser humano, es un ser social y por lo tanto se relaciona con los otros y para relacionarse tiene que también comunicarse, ¿no? Normalmente las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar los objetivos necesarios para lograr el desarrollo en sociedad, que es un poco lo que día a día nos invita. Estas relaciones interpersonales pueden estar basadas obviamente en nuestras emociones, en negocios, si queremos entablar negocios con terceros, en relaciones laborales, cuando interactuamos en nuestro ámbito organizacional o laboral, y en las actividades sociales en las cuales cada uno de nosotros, dependiendo nuestro contexto, se desenvuelve, ¿no? Normalmente provienen de un conjunto, de un contexto. La familia es un contexto de relaciones personales, nuestros amigos, en nuestro círculo de amistades también se generan múltiples relaciones interpersonales. La iglesia o donde quiera que profesemos nuestra fe también interactuamos allí con terceros. Las empresas, obviamente, nuestra participación en cualquier club o asociación, con quienes practicamos los deportes que nos agradan, quienes nos gustan a lo mejor algunos espacios artísticos, también compartimos con personas en ese ámbito y simplemente pues donde existen intereses compartidos o comunes se generan también relaciones interpersonales, ¿no? Normalmente impactan el comportamiento del ser humano y aquí nos tenemos que detener un poco a hablar que a veces lo impactan de manera positiva o negativa porque surge otro concepto en la relación y en la comunicación que tiene que ver con los conflictos y vamos a hablar ahorita de ellos también. Porque cuando no sabemos manejar bien las relaciones interpersonales o no sabemos relacionarnos bien con los tipos de personas con los que nos vamos a enfrentar o no nos sabemos comunicar bien, como hemos hablado anteriormente, se pueden generar conflictos y los conflictos cuando se presentan hay que tratar de solucionarlos. ¿Cuántos tipos de relaciones personales pudiéramos hablar? Bueno, existen unas primeras que pudiéramos definir o íntimas que tienen que ver con nuestra pareja y con nuestra familia. Y dejar a un lado pues otras relaciones secundarias como son los amigos, los compañeros o colaboradores en las empresas, los grupos sociales y las relaciones comerciales que establecemos con nuestros proveedores y clientes, ¿no? Se establecen entonces con esos grupos de relaciones diferentes tipos de comunicación. Pudiéramos hablar en primer lugar de algunos contactos ocasionales o superficiales que tienen que ver con ese entorno social en el que nos desenvolvemos. Un segundo nivel que tiene que ver con las personas con las que mantenemos un trato habitual o convencional, que normalmente resultan de nuestro entorno laboral, profesional o comercial. Un tercer nivel que tiene que ver con las relaciones de las personas con las que mantenemos una estrecha relación de confianza, que normalmente son nuestros amigos más cercanos. Y finalmente un cuarto nivel que tiene que ver con el aspecto íntimo de nuestras relaciones sentimentales, donde está en primer lugar posiblemente nuestra pareja y nuestra familia. Lo importante aquí es entender que en cada uno de estos contextos de relaciones interpersonales primarias o secundarias
hay diferentes tipos de comunicación que implican desenvolvernos de una manera distinta cuando nos relacionamos con miembros de nuestra familia, con un cliente, con un proveedor, con un amigo, un compañero de trabajo, con un compañero de deporte o con una persona que asiste a nuestra misma iglesia. Entonces, lo importante aquí es hacer una reflexión y entender que la manera como nos comunicamos y la manera como nos interrelacionamos con los demás tiene que ver un poco también con los niveles de comunicación y saber hacer uso de esos medios de comunicación y de ese tipo de lenguaje y de información que tenemos que compartir dependiendo cuál sea el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Okay? Haciendo un poco de análisis de relaciones interpersonales, de aspectos básicos a considerar para relacionarnos con los demás, deberíamos entonces puntualizar estos aspectos que previamente analizamos de comunicación, donde hay amplias oportunidades de mejora que a lo mejor tenemos que incorporar para ser mejores comunicadores, desarrollar la habilidad de saber escuchar para poner también un punto a favor de esas relaciones interpersonales. Tenemos que aprender a ser muy tolerantes, sobre todo en este ámbito actual de situación país en el que nos estamos desenvolviendo. Tenemos que garantizar siempre el respeto como marco fundamental de las relaciones con los demás. Tenemos que ser sinceros, empáticos y tenemos que entender que por muy bien que nos llevemos con los demás, siempre hay puntos de vista distintos y siempre estamos expuestos a la posibilidad de un conflicto. Y que los conflictos siempre van a surgir y que de nosotros depende la manera como los vamos a abordar y cómo los vamos a tratar de solucionar. Porque siempre se van a presentar y vamos a hablar brevemente en la parte final para cerrar sobre eso. Entender entonces que en las relaciones interpersonales a veces nosotros no escogemos nuestro interlocutor y que se nos van a presentar muchas personas. Y vamos a tratar un poco de reflexionar qué tipo de personas normalmente se enfrentan en nuestras relaciones interpersonales. Las primeras y las más difíciles de manejar son las personas agresivas. Normalmente entender que hay personas que siempre buscan pelear, confrontar, amenazar, exigir y que tratan siempre de manera natural de crear un conflicto por cualquier cosa, por muy pequeña que sea. Y ese es un tipo de personas con las que vamos a interactuar y tenemos que saber abordarlas, ¿no? En segundo lugar, existen las personas asertivas, aquellas que se expresan libremente, que no agreden, que defienden siempre sus intereses, que preguntan esperando respuestas, que negocian para resolver los problemas y que siempre tratan de buscar soluciones de mutuo acuerdo. Ojalá siempre pudiéramos interactuar con personas asertivas. Y en otro contexto están las personas pasivas, ¿no? Aquellas que dejan pasar las cosas, que nunca confrontan, que no defienden sus derechos, que se quedan callados, que son sumisos, que escuchan, que no opinan, que siempre están de acuerdo con todo, que son personas muy tranquilas y que normalmente siempre se aprovechan de ellos, son las víctimas. Entonces, en nuestras relaciones diarias nos vamos a encontrar con personas agresivas, con personas asertivas y con personas pasivas. Y tenemos que aplicar nuestra inteligencia emocional para saber desenvolvernos con ellas, manteniendo siempre, obviamente, algunos de los aspectos básicos que señalo allí que tienen que ver con la manera como nos vamos a comunicar, el aplicar siempre la buena escucha con la otra persona, el ser tolerantes, ser respetuosos, ser sinceros, ser empáticos y que cuando se presente un conflicto con cualquiera de ellas, sepamos abordarlos y podernos solucionar. ¿Okay? En las relaciones interpersonales, entonces, las vamos a entender como seres humanos que somos personas racionales, que se llevan a cabo a través de las relaciones que establecemos con otras personas, que para ello se requiere un esfuerzo en construirlas, pero más que construirlas a veces cuesta mucho más mantenerlas en el tiempo. Y hay personas que a lo mejor tienen la facilidad de cultivar siempre las relaciones y sostenerlas por mucho tiempo. Y hay quienes no saben manejar bien las relaciones y de la misma manera como llegan, se van. Entonces, otra de las reflexiones que debemos de llevarnos hoy es que las relaciones hay que construirlas, pero también hay que mantenerlas. Las relaciones significativas entre las personas no se dan de manera espontánea, aunque existan vínculos naturales que nos unan. Eso quiere decir que hay que construir las relaciones más allá del vínculo que puedan unirnos con las personas. Y entender que existe una ley universal que gobierna todas las relaciones de las personas, que es el amor. Y cuando el amor lo aplicamos a todo lo que hacemos y cuando las cosas que hacemos las hacemos con pasión, con emoción y con dedicación, normalmente salen bien. Entonces, si aplicamos este contexto del amor a la comunicación,
y a las relaciones interpersonales, vamos a ser personas más felices, vamos a comunicarnos mejor y vamos a relacionarnos también mejor. ¿Okay? Voy a tomar entonces aquí otra pequeña pausa para compartir con ustedes rápidamente otro breve ejercicio de gimnasia cerebral que nos permita pues seguir activos en este contexto que estamos compartiendo. Y este va a ser mucho más fácil que el anterior, pero a lo mejor les va a generar mucho más impacto, ¿no? Fíjense ustedes allí en pantalla, si todos pueden ver, hay una lista de palabras y de colores. Vamos primero, les voy a pedir que lean lo que dice cada una de esas palabras. Vamos a leer. Y la primera dice amarillo, azul, verde, rojo, negro, blanco, naranja y morado. Y ahora lo van a repetir, pero no van a leer la palabra, sino van a leer el color con el que está escrito la palabra. El primero entonces sería rojo en lugar de amarillo. Entonces brevemente traten de leer cada una de esas palabras, pero no leer el texto, sino leer el color. Rojo, verde, amarillo, naranja, azul, negro, morado, azul. Vuélvanlo a hacer. Rojo, verde, amarillo, naranja, azul, negro, morado, azul. Cuéntenme a ver cómo les fue con el ejercicio y cómo lo interpretan. Pascal nos dice que le salió la pantalla en negro. No sé si todos pudieron compartirlo. Lo vuelvo a colocar. ¿Todos No, lo yo sí pueden? lo vi. ¿Tienen los colores en la pantalla? Sí. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Quién quiere dar su reflexión sobre el ejercicio? A ver. A ver, aló. Adelante, Laura. Ok. O sea, y el cerebro es una cosa seria, o sea, te hace, en vez de ver el color, obviamente leer la palabra, ¿no? Y ahí Ok. tienes que Escuchando tu lado derecho y tu lado izquierdo. A ver quién hablaba primero. Eso, ¿no? Ok. Y haces un esfuerzo, tampoco es aquello que, pero sí lo tienes que hacer, ¿no? En concentrarte, en la concentración, pues. Correcto. ¿Entiendes? En vez de leer, ver el color. Algo así. Ok. Leímos los colores, dice Marilú. Miguel, el color es anaranjado. Naranja es la fruta. Muy bien, ver copiado. Anaranjado para todos, entonces. Bueno, tienes razón. Ay. Espero que hayas podido leer el color y no la palabra. Okay. Lo importante de ahí es ver cómo comienzan a luchar nuestros dos lados del cerebro, ¿no? Uno, el que quiere decir el color, otro, el que se fija en el color, ¿no? Y eso nos obliga como a poner la fuerza necesaria para poder expresar el color que realmente es lo que queremos decir, ¿no? Al decir el color hay que hacer una pausa, no hay que se nos dice Jesús Arroyo, es verdad. Eso es una de las técnicas que tenemos que aplicar un poquito esta gimnasia cerebral para despertar ese lado del cerebro creativo que a veces lo tenemos dormido, ¿no? Espero que les haya gustado el ejercicio. Dice, a lo mejor porque ya lo había hecho anteriormente me fue más fácil. Bueno, la idea es siempre tratarlo de aplicar para poderlo compartir y poder activar nuestro cerebro. Perfecto. Continuamos entonces. Ya para culminar entonces vamos con la última parte del contenido. Hablar de que algunos autores nos señalan que hay 7 leyes que nos pueden ayudar a gobernar nuestras relaciones interpersonales. La primera de ellas tiene que ver con la mejor manera de cambiar una relación es cambiar uno mismo. A veces queremos mejorar las relaciones, pero nosotros no damos el primer paso, ¿no? Entonces, la primera invitación que yo les hago el día de hoy es que si algo de este contenido les ha causado a ustedes impacto y les mueve alguna fibra, bueno, tomen la decisión de cambiarlo. Somos seres inteligentes que cuando entendemos que algo nos puede estar afectando, tenemos la capacidad de asimilarlo y poderlo cambiar. Entonces, la mejor manera de cambiar una relación es cambiar uno mismo, ¿no? Buscar siempre lo positivo de cada persona. Tenemos que romper un poco los paradigmas y los prejuicios porque cuando entablamos relaciones interpersonales arrastramos a lo mejor algunos paradigmas o algunas ideas que nos pueden impedir descubrir una magnífica persona que tenemos delante, ¿no?
Y a veces esos prejuicios nos hacen perder buenas relaciones que a lo mejor nos pueden traer en el futuro muchos resultados, muchos beneficios para todos. Entonces no prejuzguemos a las personas y olvidémonos un poquito de los paradigmas. Tratar siempre de ganarse la confianza de las personas. Cuando se respira un clima de confianza en una relación, las cosas van mejor. Hay que medir también la confianza. Por ahí hay otro refrán que dice que la confianza da asco. Y es verdad, hay veces que nos pasamos un poco con el volumen de la confianza y eso nos trae también problemas. Entonces, también tratar un poquito de ponderar el tema de confianza, pero tratar de manejar relaciones donde haya una buena confianza para que haya una buena relación. Mantener siempre una actitud de querer ganar, ganar. Siempre tratamos de buscar provecho o ventaja en las relaciones y nos olvidamos de la contraparte. Para que exista una buena relación interpersonal, ambas partes tienen que salir ganadores de esta prueba. Escuchar siempre con empatía, lo hemos hablado durante la tarde de hoy. Ser asertivo al expresarse, magnífico también porque es algo que hemos compartido como contenido esta tarde. Y por último, distinguir siempre entre la persona, sus ideas y su conducto. Despersonalizar un poco a veces los conceptos para podernos entender mejor. Es de lo que se trata esta última ley. Entonces, bueno, 7 aspectos allí que, como todo, digo, son recetas como las recetas de cocina, que dependiendo cómo las apliquemos, lo que le agreguemos o lo que quitemos cada uno de nosotros nos puede dar un mejor aporte para nutrir nuestras relaciones interpersonales, pero que es bueno que las tengamos allí y las recordemos de manera continua, ¿no? Por supuesto, a la hora de entablar relaciones salen los conflictos, ¿no? Pero no podemos hablar de conflictos sin primero entender que el principal conflicto lo tenemos nosotros mismos y es lo que llamamos el conflicto intrapersonal. Normalmente tenemos que tomar un espacio para analizarnos o autoevaluarnos y ver que a lo mejor somos nosotros los primeros generadores de conflictos, porque existen a lo mejor discrepancias o incongruencias que tenemos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros valores y al medio ambiente o al contexto en el que nos estamos desenvolviendo, que muchas veces lo que pensamos, lo que hacemos y lo que pensamos y lo que decimos, o lo que decimos y lo que hacemos no están en buena sintonía. Y entonces somos nosotros los principales generadores del conflicto. Entonces la primera invitación para evitar conflictos es analizar un poco cómo está nuestro concepto, cómo está nuestra consideración acerca de estas variables y solucionar primero nuestros conflictos internos antes de enfrentarnos con los demás, ¿no? Y después entonces se pueden presentar también los conflictos interpersonales, ¿no? Que están causados por discrepancias o incongruencias que tiene una persona con relación a la otra, porque posiblemente tenemos diferencias en nuestros intereses, en nuestros puntos de vista, y que eso afecta definitivamente a nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es lo importante aquí? Un poquito ser tolerantes, ser asertivos en la comunicación y como todo, pues también pensar en algunas recetas que podemos compartir que nos permitan abordar esos conflictos y tratar de evitarlos o que si se presentan sepamos cómo salir airosos de esa prueba. Lo primero a la hora de enfrentar un conflicto es tomar un poquito de respiración y calmarnos, ¿no? No actuar de manera reactiva, porque eso lo que puede generar es más problemas al conflicto, ¿no? Alejarnos un poquito de la situación y ver las cosas desde fuera, no verlas dentro de la propia situación que estamos viviendo. Tratar por un momento de distraernos de pensar en otra cosa y volver un momento al contexto situación para poder tomar un segundo aire, cambiar un poco nuestra postura, incluso la parte gestual, a veces la deberíamos de cambiar para poder enfrentar mejor el conflicto, tomar una pequeña pausa, respirar, dejar a la otra parte que se exprese, escuchar un poquito más de lo que normalmente hacemos, ¿ok? Ejercer un control consciente de nuestra musculatura facial o de nuestros gestos, porque a veces el lenguaje que estamos transmitiendo está cargado con un lenguaje gestual muy importante y eso lo percibe la otra persona y eso nos predispone a entendernos de una manera más difícil. Hacer un esfuerzo especial por controlar el tono y la velocidad de la voz. Normalmente gran parte de los conflictos están afectados por los volúmenes y por los tonos de la voz. Usar un lenguaje medido, incluso a veces callarnos o tomar una pausa para dejar que el otro se exprese, ¿ok? Parar un momento la situación y tomarnos un descanso, cambiar brevemente el tema antes de volver al tema del conflicto. Y por último,
manifestar nuestras ideas o sentimientos de una manera racional y civilizada, ¿no? Entender que a lo mejor existe un problema, que tenemos que abordarlo y que tenemos que tratar de llegar a una solución, pero para eso normalmente tenemos que ceder y saber negociar, ¿no? No podemos pretender ganarlas todas, tenemos que poner un poco a disposición del conflicto pues nuestra mejor actitud, nuestro mejor interés en lograr una solución que beneficie a ambas partes, ¿no? Y normalmente muchos conflictos a veces no se solucionan porque queremos siempre ganarlas todas. Y para ganar a veces también hay que perder y a veces perdiendo se gana. Entonces, bueno, otra receta de cocina que nos podemos llevar un poco en el día de hoy para tratar de abordar los conflictos de una mejor manera y comprendernos y comunicarnos de una mejor forma. Ya para concluir, bueno, hablar un poquito de que estos dos temas que hemos compartido en la tarde de hoy en este espacio toman muchísima más vigencia en el contexto actual que estamos viviendo. La comunicación y las relaciones interpersonales en estos tiempos de pandemia pues nos generan nuevos retos, ¿no? Primero es porque se produce definitivamente en un marco de distanciamiento social que nos impone ciertas barreras en la comunicación. Estoy trabajando en este momento, por ejemplo, con un cliente tratando de ayudar un poco a integrar su equipo de colaboradores a poderse desenvolver en un entorno virtual al cual no están acostumbrados, ¿no? Entonces, no todo el mundo o no todos hasta ahora habíamos hecho un uso de la tecnología y de estas herramientas de una manera tan necesaria como la estamos viendo en este momento. Y el hecho de estar distanciados socialmente, como vemos, implica el hecho de que no nos estamos viendo, no nos estamos relacionando en persona y que por lo tanto la emocionalidad que implica la comunicación la estamos perdiendo. Entonces esto nos representa definitivamente un reto sobre el cual tenemos que trabajar y para eso existen herramientas. Una de las cosas es que hay una nueva forma de comunicarnos que es a través del uso de los celulares y las computadoras, pero la invitación es que hagamos quizás menos uso de algunas técnicas o tecnologías que puedan estar alterando la manera como nos estamos comunicando, ¿no? Normalmente estamos haciendo un uso desmedido de los mensajes de texto y los correos electrónicos y estamos haciendo menos uso de las llamadas y de las videollamadas, ¿no? Entonces aquí la invitación es que si entendimos hoy el contexto de la comunicación, esto nos tiene que llevar a la idea de reforzar nuestros mecanismos de comunicación más hacia las llamadas telefónicas y las videollamadas que a simples mensajes de texto y correos electrónicos, porque tenemos que rescatar un poco la emocionalidad que implica la comunicación y sobre todo las videollamadas. Y se van a dar cuenta ustedes cómo mejora la relación con nuestros colaboradores y con las personas con las cuales interactuamos cuando hacemos un mayor uso del video que solamente el enviar un mensaje de texto, que es algo mucho más frío. ¿Okay? Por otro lado, este nuevo contexto social que estamos viviendo nos implica menor tiempo de contacto e interacción. Normalmente cuando trabajamos de manera presencial, pues pasamos 8 horas juntos con nuestro equipo de colaboradores y hoy se invierten un poco las reglas de juego porque pasamos más tiempo en nuestra casa con nuestra familia, ¿no? Entonces, el estar menos tiempo juntos enfría un poco y obstaculiza un poquito las relaciones. Aquí la invitación es que tratemos de mantener una comunicación y un contacto frecuente con nuestro equipo de colaboradores día a día, de manera de poder hacer mejor uso de estos medios y garantizar un adecuado mecanismo de comunicación. ¿Okay? Existen diferentes maneras de hacer reuniones por diferentes plataformas virtuales. El Zoom es una de ellas, está el Google Meet, está el Cibex. Hay muchísimas herramientas, algunas sin costo, otras con un costo bastante accesible. Yo lo que los invito es a tratar un poco de mantener adecuados mecanismos de comunicación por las diferentes plataformas de tecnología que tenemos, pero no dejar de comunicarnos porque tenemos el impedimento de que no tenemos acceso a la tecnología. Yo creo que la tecnología en este momento está puesta a nuestra disposición para hacer un buen uso de ella, pero saberla también controlar y dominar. ¿Okay? Existe una amplia necesidad de ser claros y precisos en los mensajes y en las instrucciones dadas. Y en esto quiero insistir. El distanciamiento social y el trabajo virtual o la comunicación virtual implica el reto de ser muchísimo más precisos y claros a la hora de dar instrucciones. No podemos conformarnos con dar una información y esperar que el otro lo entienda y actúe de esa forma. Tenemos que hacer mucho feedback, mucha pregunta y repregunta para garantizar que las personas, primero,
hayan comprendido el contenido del mensaje que queremos transmitir, y en segundo lugar, nosotros estar seguros de que la persona va a generar con ello una acción que es la que nosotros estamos esperando. Tratar de dar instrucciones bien claras y tratar de que la otra persona haya comprendido perfectamente el contenido de la información que queremos compartir. Y debido a que hay poco contacto físico, evidentemente las relaciones están perdiendo emocionalidad. ¿Cómo podemos agregarle un poquito más de emocionalidad? Bueno, estando muy cerca de las personas, comunicarnos con mayor frecuencia, hacer uso de las videollamadas en lugar de las llamadas o los mensajes de texto y tratar de tener un poquito una cercanía, aunque sea virtual, con esa persona con la que nos comunicamos. Yo estoy seguro que eso va a mejorar significativamente las relaciones. Ya para cerrar, 2 contenidos más que quiero compartir con ustedes, ¿no? Definitivamente para trascender tenemos que cambiar y mejorar. Yo creo que no hemos dicho aquí ninguna cosa nueva hoy, pero sí hemos entendido muchas reflexiones, muchas lecciones aprendidas que podemos compartir. Entonces tenemos que aprender a convivir, a ser buenos amigos, a ser buenos compañeros, a seguir afianzando los nexos familiares. Tenemos que seguir aprendiendo a participar en espacios como estos, a ser buenos ciudadanos. Tenemos que seguir aprendiendo a ser respetuosos, tolerantes y asertivos en la manera como nos relacionamos con los demás y cómo nos comunicamos. Tenemos también que aprender en estos momentos de tantas dificultades a aprender a servir, a ser solidario, a ser socialmente responsable, a tratar de hacer cada día algo que beneficie al otro, a compartir algo de tantas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que tratar de compartirlo con los demás, porque eso nos va a dar también nuevas herramientas y nuevos elementos que nos van a ayudar a crecer como personas. ¿Ok? Y bueno, y ya para cerrar, les quiero contar una historia que expresa mucho del contenido de lo que hoy acabamos de compartir en este breve espacio, ¿no? La historia dice así: es la historia de 4 personajes de una organización que se llaman Cada Uno, Alguno, Cualquiera y Ninguno. Había que realizar un trabajo importante y cada uno estaba seguro que alguno lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero ninguno lo hizo. Alguno se disgustó por eso, ya que el trabajo era de cada uno. Cada uno pensó que cualquiera podía hacerlo, pero ninguno se dio cuenta que cada uno no lo haría. En conclusión, cada uno culpó a alguno cuando ninguno hizo lo que cualquiera podía haber hecho. La reflexión es: ¿quién fue al final el único perjudicado? Pues los únicos perjudicados somos todos. Entonces, a veces no dejemos a los demás la responsabilidad que nosotros tenemos. Si damos esa responsabilidad a alguien, hagámosle seguimiento y asegurémonos que esa persona entendió el mensaje que yo quería transmitir. De esa manera garantizaremos todos mejores resultados. Bueno, amigos, agradecidos por este tiempo que han invertido en nuestro aprendizaje, en nuestro desarrollo de competencias. Vamos a seguir compartiendo nuevos espacios para todos. Espero que nos sigan acompañando y que sigamos nutriéndonos un poco, no solamente del contenido que yo les transmito, sino de las experiencias y de las opiniones que cada uno de ustedes tiene, porque aquí todos aprendemos. Aprende el que transmite la información, pero más aprendemos todos de todo ese inventario de conocimientos que llevamos cada uno de nosotros dentro.